tardes, bienvenidos a todos. Bueno, estamos viviendo unos días muy especiales de gracia. No sé cómo les habrá caído a ustedes la noticia, pero bueno, yo estaba, como ustedes saben, en la asamblea plenaria la semana pasada, cuando llega esta comunicación del Papa, de que había sido aprobado el milagro atribuido al queridísimo cardenal Eduardo Francisco Pironio, y se anunciaba la beatificación, y que esta beatificación además iba a tener la alegría y la dicha de que el legado pontificio fuera alguien tan querido para todos nosotros, que hemos tenido la gracia de conocerlo, ustedes de manera muy especial, muchos de ustedes, el queridísimo Padre Fernando, secretario del cardenal Pironio durante tantísimos años, y que, inmediatamente he podido tomar contacto con el querido cardenal Vergés, hoy, el Padre Fernando, que es presidente del gobernatorato, ya ha estado aquí visitándonos, ya siendo cardenal, pero ahora en esta oportunidad, con esta alegría de que me ha comunicado que va a venir a 9 de julio porque quiere hacer la misa de acción de gracias de la beatificación, que será el sábado 16 de diciembre a las 11 de la mañana en Luján, y el domingo 17 de diciembre tendremos, Dios mediante, la misa de acción de gracias a las 20 horas en la catedral, donde fue bautizado el cardenal Pironio. Ustedes saben que el bautismo es la fuente de la santidad. Todos nosotros, por el bautismo, estamos llamados a ser santos. Y hoy vemos que alguien que ha nacido a la vida eterna, en el bautismo, entre nosotros, llega a la gloria de los altares, y por lo tanto es para todos nosotros modelo a seguir. Y sin duda la santidad del cardenal Pironio es esa santidad que uno la experimenta como tan cercana, ¿no? Vieron que a veces, como bien decía, las carmelitas saben bien, hay algunos santos, decía Santa Teresita, que a veces uno los ve tan grandes, tan extraordinarios, que a veces uno se desanima, dice, esto no es para mí, porque no me queda grande. Y ciertamente la santidad a todos nos queda grande, pero uno en el Padre Eduardo, como muchos de ustedes lo llamaban, el querido cardenal Pironio, uno veía a alguien muy cercano y con un estilo de vida, de santidad sencillo y simple, que también nos motiva a nosotros a seguir ese mismo camino de la confianza amorosa en Dios como Padre, la confianza plena en la Virgencita de Luján, que acompañó toda su vida y que también nos acompaña a nosotros, la esperanza, la amistad, cuántos temas hermosos que nos dejó el legado, la vida del cardenal Pironio. Y este tiempo de gracia tenemos que aprovecharlo mucho, y por eso yo le agradezco a las hermanas carmelitas que hayan tenido esta iniciativa de comenzar, yo diría que en este acto comenzamos solemnemente la preparación del 9 de julio para la beatificación del cardenal Pironio, y con la presencia de la queridísima hermana Carla, que ya ahora ella misma se va a presentar, la van a conocer. Ella ha estudiado mucho a Pironio, creo que nos va a ayudar tantísimo a poder profundizar, ahondar en esta espiritualidad tan hermosa que nos ha regalado, que nos lega el cardenal. Así que, que aprovechemos bien
esta jornada y que nos dispongamos a vivir este mes que tenemos de preparación para que realmente la beatificación de Pironio sea un acontecimiento de gracia para el 9 de julio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es una alegría grande estar acá compartiendo con ustedes algo de lo que pude profundizar y conocer del cardenal. Creo que es lindo empezar con una oración y les propongo que recemos con una oración del cardenal Pironio. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú has sido enviado por el Padre, nos has comunicado el Espíritu para que vivamos el gozo de la comunión. Tú has venido, Señor, para indicarnos que la Iglesia es comunión desde la Trinidad, en la Trinidad, para la Trinidad. La Iglesia es así, pueblo de Dios congregado por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, haznos gustar la comunión en este momento de la historia del mundo en que los hombres están tan profundamente divididos. Ayúdanos a comprender qué significa una iglesia en comunión. Ayúdame, Señor, a que en la propia comunidad donde estoy, en el barrio donde vivo, en el colegio donde trabajo, logre morir cada día un poco más a mí mismo y viva cada día un poco más por mis hermanos, construyendo tu iglesia comunión. Que todos los hombres, al vernos unidos, reconozcan tu presencia y crean de verdad que tú has venido a traernos el gozo y la comunión. Amén. Amén. Bueno, ¿por qué estoy acá hablándoles de Pironio adelante de mucha gente que lo conoció desde chico, que por ahí tiene parientes, amigos que son amigos de Pironio? Y yo nunca lo vi, nunca lo conocí. ¿Por qué las carmelitas me invitaron a contarles algo del cardenal? Bueno, yo les cuento cómo conocí al cardenal Pironio. Bueno, repito, nunca tuve la gracia, la alegría de estar con él, pero mi párroco cuando era chiquita era el padre Pedro Traveser. Ustedes también lo tuvieron como párroco, y cuando tenía más o menos 15 años había un encuentro de la Acción Católica. Bueno, yo no me acuerdo ni por qué fui a ese encuentro, pero participé, y al final del encuentro nos regalaron este librito, que es, cuenta un poquito de la vida del cardenal, y al final está escrito su testamento espiritual. Y yo, entre mudanza y mudanza, lo tengo siempre conmigo, nunca lo perdí de vista desde ese día en que me lo entregaron, y por primera vez a través de este libro conocí al menos la cara de Pironio, y después creo que leí algo también del libro. Yo después, a los 20 años, entré en la comunidad de las hermanas y me fui de Argentina, así que no tuve más posibilidad de profundizar la vida, no participé al grupo de jóvenes cuando se empezó a llamar Cardenal Pironio, cuando empezaron a conocer más su figura. Estaba en Italia en mi formación y me fue a visitar el padre Pedro de nuevo, no a mí, a las hermanas, pero bueno, también lo encontré, y me volvió a regalar otro libro del cardenal, y bueno, también lo leí. Así que bueno, empezó como esa amistad de lejos, ¿no? Leyendo algunos textos, más que nada su biografía. Hace unos años me tuve que poner a pensar en qué preparar para terminar mis estudios, y tenía que preparar algo sobre la iglesia, ¿no? de eclesiología. Tenía que hacer una tesis sobre eso. Y me empecé a interesar desde lejos, porque tuve toda mi formación en Italia desde lejos, empecé a querer encontrar de nuevo mi iglesia latinoamericana. Empecé a estudiar, a profundizar, y ya me había orientado en los
cómo la Iglesia latinoamericana, como nosotros, recibimos el evento tan grande del siglo pasado que fue el Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces yo me puse a estudiar todos los que participaron, cómo fue, cómo no fue, bueno. Y entre todo lo que iba estudiando iba siempre apareciendo Eduardo Pironio, el cardenal Pironio. Cada vez que yo lo encontraba en cualquier texto, exultaba, digo, qué lindo Pironio, que es de mi diócesis, estaba acá, no lo podía creer, porque yo nada más sabía que era importante, que era amigo del padre Pedro, pero bueno, cada vez que leía algún texto importante de la historia de América Latina, digo, estaba el cardenal Pironio acá también. Y bueno, después seguí leyendo, pero nunca seguí estudiando su figura, solamente lo que me interesaba. Hace 2 años me fui a una casa de retiros que tenemos allá a preparar el primer capítulo de la tesis sobre la Iglesia en América Latina después del concilio. Estaba con todos mis textos, mis capítulos armados, el profesor había aprobado todo. Y llego a estudiar, a rezar, a escribir, y encuentro en esos días un obispo italiano y me empieza a preguntar por Pironio, si yo lo conocía, y él también, yo lo conocí cuando estudiaba en Roma, yo estudié el Concilio Vaticano II. Qué lindo, bueno, le digo, es tan importante que... En esos días, los dos juntos acompañé al obispo a visitar una hermana enferma cerquita en un hospital. Estábamos esperando para poder visitar a esta hermana y el obispo, estábamos en una salita con una biblioteca. Y el obispo agarra un libro de la biblioteca, lo mira, estaba en italiano, pero bueno, es el libro Queremos ver a Jesús, que es el libro en el que están escritas todas las meditaciones que el cardenal Pironio en el 74 predicó a Pablo VI en Roma. Ahora después vamos a llegar también a ese momento, pero me dice, mirá lo que tengo en la mano. Le digo, uy, justo agarraste el libro del cardenal Pironio. Sí, me dice, ¿por qué no haces la tesis sobre él? Me dijo. Bueno, volvimos a casa, agarré el libro, me lo llevé a la capilla y lo devoré. Ese día lo terminé. Y a la noche, antes de acostarme, le escribí al profesor, le digo, ¿puedo cambiar de tema? ¿Puedo hacer otro tema en la tesis? ¿Podemos cambiar todo? Y me dijo, sí. Bueno, le escribí los motivos, me dice, sí, del entusiasmo que tenés te dejo cambiarlo el tema. Bueno, así que así fue. Ese es el motivo por el cual hoy estoy acá. No porque lo conocí directamente, pero bueno, como que ahora les cuento también algo lindo. Hace unos días, en el pasillo de la parroquia, le pregunté al padre Juan, mi párroco actual, le digo, Juan, ¿por qué llegué a Pironio yo? No me acordaba tanto de este itinerario. Lo fui pensando en estos días cuando recibimos esta noticia de la beatificación. ¿Cómo fue que llegué a Pironio y que me puse a estudiar un año sus textos? Y él me dijo, a veces son los santos que nos eligen a nosotros, no que nosotros que los elegimos a ellos. Bueno, así que quiero pensarlo así, me alegra pensarlo así, que el cardenal me hizo ese regalo de acercarse y de ponerse en mi camino para que yo pueda profundizar su vida. Y la verdad que para mí es una alegría y no deja de serlo porque sigo leyéndolo y conociéndolo y bueno, es fuente de mucha alegría espiritual. Eso les quería contar para motivar el hecho de que esté acá delante de ustedes. Bueno, quiero que empecemos escuchando al cardenal Pironio, ¿sí? Así que espero que se escuche bien. Les traje un regalo a mis hermanas y a todos. Jesús hablaba con qué ardor Jesús hablaba del Padre, de volver al Padre. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo otra vez a mi Padre. Y lo interesante es que Jesús deja el mundo en cuanto que visiblemente no se lo va a ver, pero está permanentemente con nosotros. Yo estaré con vosotros hasta el final. La permanencia de Jesús misteriosamente en la Iglesia, la permanencia de Jesús a través de los ministros sacerdotes, es la permanencia de Jesús a través de la Eucaristía, es la permanencia de Jesús
a través del don del Espíritu que nos es constantemente comunicado. Entonces, esta expresión de Jesús, salí del Padre, vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, es para indicar qué es lo que pasa visiblemente. Vine del Padre y fui encarnado por el Espíritu en el seno virginal de María. Ahora realicé una obra en el mundo, que era la obra de reconciliación del mundo con el Padre, y vuelvo al Padre. Ese es el esquema de nuestra vida, ¿ven? Este es el esquema de nuestra vida. También nosotros hemos salido del Padre el día del bautismo, porque allí fuimos hechos hijos adoptivos de Dios. Ahí, sin nosotros sentirlo, el Espíritu gritó, ¡Abba, Padre! Y desde entonces estamos también nosotros viviendo en el seno del Padre, pero venimos al mundo, tenemos que realizar una tarea. El verdadero día de nuestro nacimiento es siempre el día de nuestro bautismo. Por eso, todos los años lo celebramos litúrgicamente en la Pascua. El día de Pascua es aniversario de nuestro bautismo, la vigilia pascual, por eso renovamos la promesa bautismal. Puesto que vamos a hablar de la muerte como vuelta al Padre, quisiera contarles que hace mucho, yo he hablado mucho siempre de volver al Padre, el deseo de volver al Padre, y que yo tenía elegidas 3 fechas para volver al Padre. Cualquiera de las 3 son buenas, ¿no? Y cualquier momento para volver al Padre es bueno. También hoy, con tal que nuestro corazón filial esté abierto al Padre, con tal que Jesús nos haya preparado un lugar y nos venga Él mismo a buscar y nos lleve con Él para siempre en la casa del Padre, cualquier día. Pero a mí me gustaban 3 días, me siguen gustando 3 días. Primero la vigilia pascual, o sea, la noche de la vigilia pascual basta, porque realmente esa noche uno vive el misterio de Cristo resucitado, el hombre nuevo. Uno está reviviendo su propia Pascua bautismal, porque por el bautismo nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Uno empezó a ser hijo adoptivo por el bautismo. Entonces, ¿qué mejor que llegar a la plenitud de la filiación adoptiva, verlo a Él cara a cara como Él es para siempre, el día de la vigilia pascual, o sea, la noche de la Pascua? El segundo día es el día de la anunciación de María, la encarnación del Verbo. Empieza el misterio de la redención y empieza también el misterio de Nuestra Señora con la maternidad divina. Es otro día que me gusta, el 25 de marzo. El tercer día es el 15 de agosto. Es la Pascua de Nuestra Señora, es la fiesta de la Pascua de Nuestra Señora. Este año ya pasaron las 3 fiestas. Antes de venir aquí, yo estaba en Argentina y estaba presidiendo la ceremonia de una profesión solemne del monasterio, de ese monasterio que nació en mi propia casa. Estaba terminé la ceremonia de la profesión y, como siempre digo 2 palabritas al terminar la Eucaristía, yo quise decir la alegría inmensa que para mí era presidir esa ceremonia de la profesión solemne el día de la Pascua de Nuestra Señora. Y entonces conté cómo era uno de los 3 días que yo quería haber elegido. Y digo, porque era ya casi mediodía, digo, por lo visto, por ahora, también esta vez va a fallar de nosotros. A no ser que yo tenía que ir inmediatamente después a Luján, al santuario de Nuestra Señora de Luján, para celebrar el día de la misa. A no ser que mi secretario, ahora que me tiene que llevar en el auto, en el carro, él cumpla con mis deseos. Pero siempre digo que yo quiero llegar al Padre por mi propia cuenta. Entonces, en cuanto puedo, conduzco yo mismo el carro para poder llegar por mis propios medios. Pero qué hermoso es pensar esto, ¿eh? Pensar que la muerte no es un fin, sino que es el comienzo. Pensar
pensar que nuestra vida no termina, sino que se cambia, como dice el prefacio de los difuntos. Pensar que es el gran día. Se nos da la vida para que celebremos el día del bautismo y preparemos el gran día de la muerte. Y se nos da la eternidad para que agradezcamos al Señor el don de la visión de la Trinidad, del volver a la casa del Padre. Bueno, pudimos escuchar su voz, pudimos escucharlo también recordando un momento, no acá, pero sí en el Carmelo, en el primer Carmelo del 9 de julio. No sé si pudieron escuchar porque no es un buen audio, pero bueno, recordaba la profesión de una de nuestras hermanas y nos presentaba también cómo él concebía la vida, ¿no? Por eso también quería empezar por acá, porque en estas palabras él nos decía cómo pensaba la vida del hombre cristiano, ¿no? Venimos del Padre, salimos del Padre, vivimos para realizar una tarea, una misión y volvemos a Él. La muerte, decía al final, como una vuelta al Padre. Creo que si tenemos claro eso, la vida tiene sentido, ¿no? Es salir del seno del Padre y el cardenal decía, y en la misma vida, cuando vivimos esa tarea y esa misión, en realidad estamos en el seno del Padre. Nunca salimos de esa casa del Padre. Vivimos esa misión hasta que volvemos al Padre. Y bueno, es lindo pensar así la vida, la de él y la nuestra, y vamos a seguir un poco ese itinerario, ¿no? Ustedes saben, pero es siempre lindo recordar que la vida del cardenal y la vida de sus 20 hermanos, tuvo 21 hermanos, pero los últimos 21 fueron una gracia por intercesión de la Virgen de Luján, ¿no? Esto ya lo sabemos todos, pero bueno, él siempre fue un agradecido y se sintió salido del Padre, pero también fruto de esa intercesión. Ustedes saben que los papás del cardenal nacieron en Italia, vivieron en Italia, se casaron en Italia y llegaron muy jóvenes con los papás de José Pironio, los abuelos del cardenal, llegaron al 9 de julio, a fines del siglo XIX. Enriqueta, la mamá del cardenal, quedó embarazada, se casaron en Italia y llegaron ya casados. Quedó embarazada del primer hijo y vivió un embarazo muy difícil. Ella decía que se sentía como Jesús en la cruz. En ese tiempo llegaron misioneros a 9 de julio que visitaron a esta familia, a la familia Pironio, y le aconsejaron a José, al papá del cardenal, de ir a la Basílica de Luján, rezarle a María y llevarle a su mujer el aceite que arde delante de la Virgen. Así hizo José. Enriqueta se mejoró, tuvo a su primer hijo, Pedro Ángel, pero los médicos le recomendaron de no tener más hijos. Eso puso en dificultad a la familia Pironio porque eran muy jóvenes y querían tener una familia numerosa, deseaban tener una familia bendecida con muchos hijos. Entonces, en ese entonces llegó Monseñor Alberti, obispo auxiliar de La Plata, y Enriqueta se confesó con el obispo. Le presentó su situación y Monseñor Alberti le dijo que confiara en Dios, que se pusiera en sus manos. Y sabemos que Pironio es el número 22 de Enriqueta. Así que bueno, eso, una familia bendecida que supo confiar. Y bueno, y me imagino también a José, al papá de Pironio, como un San José que escucha los sueños de Dios y actúa, ¿no? Se va hasta la basílica, vuelve con el aceite. Bueno, Pironio, por lo que escriben los que lo conocieron mucho, se sintió entonces nacido del seno del Padre, pero también de estas rodillas de la Madre, ¿no? Que son las de la Virgen y las de su mamá. Fue su mamá que le enseñó a enamorarse de María. Y cuando era muy chiquito, él entró al seminario a los
12 años, fue al Seminario de La Plata, también San José, se llama el seminario. Escribe una poesía que me gusta mucho porque cuenta cómo él se enamoró de María gracias a su mamá. Y además me gusta porque después él, desde muy temprano, empieza a escribir textos muy teológicos y muy lindos y muy profundos, porque él estudia mucho en el seminario, era un buen alumno, después empieza a escribir en revistas. Entonces como que es el texto más desde su infancia, como el más puro, ¿no? Que todavía no tiene todo ese estudio, se los leo. Te doy gracias, Virgencita buena de Luján, porque al fin puedo dar algo mío y tuyo a mi madre de la tierra. En los atardeceres crudos de los inviernos más fríos y en las hermosas noches de las primaveras más sonrientes, ella me enseñó a quererte. Me enseñó a darte mi corazón pequeño pero grande. Ella fue quien me hizo rezar las primeras plegarias con que te llamé madre y me ofrecí como hijo. Ella fue quien puso en mis labios pequeños su imagen para que la besara, besándola primero ella. Ella fue quien me condujo, pequeño, entre la muchedumbre inmensa que fue a besar tus divinas plantas en el santuario mismo que quisiste que se te levantara en Luján. En Luján. Cuántas cosas aprendí en Luján, ante tus miradas maternales. Cuántas cosas, y de labios y en los brazos de mi buena madre. Y qué lindo que él haya siempre reconocido que sus momentos más importantes fueron en esa basílica, donde también tenía la costumbre, además de haber vivido su ordenación sacerdotal, episcopal, antes de irse a Ezeiza para irse para Italia o a hacer sus viajes, siempre pasaba por Luján. Él desde muy chiquito le cuenta a su mamá que va a ser misionero. Desde los 6 años que ya lo empieza a hablar con su mamá. Y a los 7 pierde a su papá. Como les decía, muy chiquito, a los 12 años entra en el seminario y a los 23 años, en el 44, es ordenado sacerdote en la Basílica. El 5 de diciembre en la Basílica y el 8 de diciembre del 44 celebra su primera misa en la parroquia del 9 de julio, que todavía no era diócesis, no era catedral. Cuando su ministerio en los primeros años fue un ministerio él se dedicó más a la formación, enseguida le pidieron que fuera profesor, primero de filosofía, después de teología, y él empieza a profundizar mucho la teología de ese tiempo. Eran tiempos en los que había como una corriente de renovación que ya estaba emergiendo en esos años también en Argentina. Y bueno, él se empieza a sumergir en toda esa teología, estudia mucho y se alegra también acompañando a seminaristas, a estudiantes y bueno, los va acompañando. Enseguida lo querían mandar a estudiar a Roma, pero en ese momento estaba la Segunda Guerra, entonces no pudo. En el 53, ni bien pudieron, lo mandan a estudiar a Roma. Y ahí hace un itinerario muy interesante. Como que él mismo va contando, hay cartas muy bellas, porque él se subió al barco y a los 2 días ya le estaba escribiendo a su mamá, a sus hermanos, tiene muchas cartas muy lindas. Y cuenta cosas muy grandes como su vida espiritual, pero también cuenta cosas más sencillas, más de casa, como mandarme un poco más de yerba, como se me termina para el mate o cosas así. Bueno, cosas como que va mezclando y también se ve como esa familiaridad, ¿no? Y ese amor por su familia que siempre lo caracterizó. Por ejemplo, entre muchas cartas que él escribe desde Roma, que era obviamente la única manera de comunicarse, una que me gustó mucho porque también revela un poco su sensibilidad, se la escribe a su cuñado. Te escribo con el corazón en la mano. Quiero agradecer con toda el alma todo lo que has hecho por mí siempre. El telegrama de despedida que me mandaste y que yo recibí en el barco 2 días después me emocionó mucho.
Ahora mismo que te escribo y que lo recuerdo, estoy llorando como un chico. No te imaginás cuánto los extraño a ustedes. Se fue un año a Roma, tenía 33 años, pero escribía con esa intensidad y bueno, con esa sensibilidad también de... él no quería ir a Roma. Cuando lo mandaron a Roma dijo no, porque quiero estar cerca de mi mamá, que por ahí está también, la quiero acompañar. Y su mamá Enriqueta lo retó. Le dijo, si hubiera sido algo que te habías inventado vos, podías quedarte, pero como te lo pide el obispo, ni se te ocurra de quedarte en Argentina. Así que bueno, lo mandó a Italia la mamá Enriqueta. Bueno, como les contaba, aprovechó cada instante de su viaje a Roma, estuvo en Francia, en España, fue visitando seminarios, trataba de profundizar cómo era la formación allá, cuál era la teología que se estaba estudiando. Bueno, hizo su tesis, se recibió, hizo todo su itinerario y vuelve con toda esa riqueza. Eran los años en los que también empezaba a pensarse el concilio, ¿no? Vaticano II. Juan XXIII anuncia y Pironio participa a las 4 sesiones del Concilio Vaticano II, no siempre como obispo, porque va a ser obispo después, lo van a ordenar en el 64, pero en las primeras 2 sesiones va a participar primero como perito y después como observador. Y en ese tiempo era muy interesante cómo fue todo ese camino, ¿no? de los que participaban al concilio, de los obispos, de los teólogos. Y bueno, podría ser otro capítulo o en otro momento, pero es muy lindo e interesante también conocer cómo la Iglesia en América Latina y el cardenal Pironio, en ese momento el padre Eduardo, después Monseñor Pironio, participaron a un evento que, bueno, muy importante para la Iglesia, y participaban como una iglesia más joven, los obispos latinoamericanos, y silenciosos, dicen muchos, pero muy comprometidos con esa hora. El cardenal Pironio va siempre a hablar de esos tiempos como la hora de la Iglesia, la hora de América Latina, como un momento central. Y ellos ya iban sintiendo, antes de ese evento eclesial tan importante, iban sintiendo que llegaba una corriente de renovación muy profunda. Entonces él anunciaba en todos sus textos, en las revistas en las que escribía, que tenían que ir preparándose a esa hora definitiva, pero no con grandes discursos o con grandes eventos. Tenían que ir preparándose con la conversión del corazón, con la apertura del corazón, para que el Espíritu que estaba soplando llegue a invadir la Iglesia y los corazones, ¿no? Bueno, participa, y después tienen como obispos latinoamericanos la grande y difícil tarea de traer todo ese soplo del concilio, en los que obviamente participaban obispos de todo el mundo. El Papa Pablo VI, que fue, el concilio empieza con Juan XXIII, Juan XXIII muere y eligen a Pablo VI, Papa Montini. ¿Qué hace Pablo VI cuando finaliza el Concilio Vaticano II? ¿Cuál es la preocupación del Papa? Que todo ese impulso, esa experiencia espiritual, eclesial tan bella, tan importante, tan significativa, no quedara ahí, no quedara en Roma, no quedara eurocéntrica, ¿no? Porque la mayoría de los obispos eran europeos, porque estaban acostumbrados a que eran siempre ellos los que... Bueno, el concilio demostró otra cosa. Ahora no me voy a extender mucho en esto, pero el cardenal participó activamente, y hay textos súper importantes del Concilio Vaticano II que fueron elaborados también por él. Una de las reflexiones que hizo, una de las más importantes, fue que en realidad uno, leyendo los escritos anteriores al concilio, se da cuenta que son reflexiones que Pironio hacía desde muy joven. La importancia de los laicos, la dignidad bautismal de los laicos, eso fue algo que para
Pironio fue siempre muy importante, que se plasmó en el concilio en algunos documentos, que él continuó reflexionando y que después le sirvió, y es muy bello también ver cómo el Señor lo fue poniendo en diferentes lugares. Él, al final de su vida, fue el presidente del Consejo para los Laicos desde Roma, digamos. Entonces, bueno, todo eso fue llevado, el Señor lo fue llevando a cumplimiento. Termina ese gran evento y Pablo VI estaba preocupado de que quedara ahí. Y les pide a todos, a las conferencias episcopales de todos los continentes, de trabajar mucho para que eso llegue a todos los continentes. Especialmente, Pablo VI tenía una amistad muy grande con América Latina, con los obispos de América Latina, les pide a los obispos latinoamericanos de trabajar mucho para que todos estos documentos puedan ser traducidos a la realidad latinoamericana. Eso es lo que hace proféticamente el episcopado latinoamericano. Esto es una paréntesis, pero lo que vivieron los obispos latinoamericanos después de ese evento eclesial, en esos años, guiados también por Pironio, porque ahora les voy a contar que lo elige secretario del CELAM, es considerado hoy un ejemplo de sinodalidad vivida, una palabra que ahora todos escuchamos del Papa y que estamos tratando de interiorizar y descubrir bien de qué se trata, es lo que los obispos ya vivieron en esos años. Y en realidad me estoy equivocando al hablar de obispos, porque los obispos tuvieron la inteligencia y la profecía y la valentía de llegar del concilio y convocar a religiosas, a laicos, y en las conferencias que se tuvieron, y sobre todo en una que fue muy importante en el 68, hasta monjas de clausura hubo. Les pidieron que por unos días se fueran del convento para estar en la segunda conferencia episcopal latinoamericana. Así que ese ejemplo de colegialidad y de sinodalidad vivida todavía hoy es estudiada por teólogos, por gente de todo el mundo, porque fue una experiencia muy importante. Esa experiencia, junto a otros obispos significativos de Chile, Brasil, Colombia, fue guiada por el cardenal Pironio. Creo que a veces cuando hablamos de él de forma un poco más familiar, perdemos esa inmensidad de lo que él fue también en América Latina. En ese tiempo, como él era el secretario, Pablo VI se acerca a Pironio porque era el puente, digamos, para llegar a todos los obispos. Entonces ahí empiezan a conocerse mucho y no está bien lo que voy a decir, pero es como que se enamoran. En el sentido de verdad que tenían una relación muy profunda, una reciprocidad muy espiritual, muy bella. Pironio va a escribir cosas de Pablo VI cuando Pablo VI fallece, muy lindas, que por ahí hay textos que todavía están. Pablo VI va a demostrar siempre mucha confianza en Pironio y en todo el episcopado latinoamericano. En esos años, entonces, bueno, él conduce la iglesia en América Latina junto a otros, no solo. Y también, además de, bueno, cuando lo ordenan obispo, primero fue auxiliar de La Plata, en la Basílica de Luján lo ordenan y recibe ese día, al final de la ordenación episcopal recibe, no al final, recibe la cruz pectoral del ex obispo auxiliar de La Plata, Monseñor Alberti, que fue el obispo que habló con su mamá, que confesó a su mamá y que le dijo que se pusiera en las manos de Dios. Así que también eso fue un momento muy emotivo y muy lindo. Así que el cardenal llevó esa cruz pectoral. Él era en los años difíciles, en los años 70 en Argentina, obispo de Mar del Plata. Seguía teniendo responsabilidades
primero como secretario y después como presidente del CELAM, así que viajaba mucho a Bogotá, donde está la sede. Y en el 74 le llega una carta del secretario de Pablo VI en donde se le pide que preparara, y no tenía muchos días, preparara los ejercicios para Pablo VI y toda la curia romana. Entonces él se va a la trapa, reza, escribe sus ejercicios en castellano y llega con sus meditaciones a Roma y pensando de poder predicar en castellano, y el Papa le dice no, va a tener que ser en italiano. Bueno, ella había estado en Roma, así que predica los ejercicios. Son ese libro que yo encontré, que el obispo encontró hace 2 años, Queremos ver a Jesús, Iglesia de la Pascua. Ahí, bueno, la amistad profunda con Pablo VI continúa y 1 año después Pablo VI le va a pedir al cardenal que vaya para Roma, que deje su diócesis de Mar del Plata, que deje Argentina y que se quede en Roma con él para ayudarlo en la misión de acompañar la vida consagrada después del Concilio Vaticano II, que estaban en un periodo de renovación linda, pero también difícil. Bueno, esa tarea le pide Pablo VI. Y es lindo leer cómo se sintonizaban Pablo VI y Pironio. Y también me gusta recordar que la amistad fue algo central para Pironio. Seguramente ustedes me lo pueden contar mejor, de cuántos amigos en 9 de julio, en Mar del Plata. Muchos, cuando te cuentan que lo conocieron, dicen, fue mi amigo, ¿no? Bueno, yo tengo solamente la experiencia, que tampoco fue tan directa, pero del padre Pedro como gran amigo de Pironio. Y también otro amigo, porque entre santos se entienden, fue el obispo de La Rioja, Angelelli, que cuando Pablo VI lo eleva a la dignidad cardinalicia, Pironio llega en el 75 y en el 76 se vuelve cardenal. En esa ocasión Angelelli le escribe una carta y entre cosas bellísimas que le dice y además confidencias de un obispo atravesado por el dolor y por la persecución de ese tiempo, poco después va a morir mártir. Angelelli, entre otras cosas, le dice: te decía que trataras de que tus pies no se pegaran con el asfalto de la plaza de San Pedro, sino que se mantuvieran ágiles para estar prontos a rumbear por los 4 vientos del mundo. Hasta ese momento, el cardenal que se ocupaba de la vida consagrada tenía su tarea en un escritorio adentro del Vaticano. Desde ese momento, el cardenal que se ocupa de la vida consagrada en la persona de Pironio empieza a viajar. Lo van a criticar mucho porque nunca estaba en Roma, para acompañar a la vida consagrada que estaba haciendo todo un camino. Él, estaba en Roma, pero no mucho, y se puede ver de cuántas cosas hizo en esos años. Estuvo presente en 64 capítulos generales, que son reuniones que los institutos de vida consagrada tenemos cada 6 años y son importantes. Bueno, él viajaba por todo el mundo, hay fotos, hay cosas escritas que van contando cómo era su itinerario, y bueno, estaba siempre en algún capítulo o estudiando y firmando las nuevas constituciones que los consagrados escribían para sus institutos. Así que bueno, un tiempo de mucha actividad. Sufre muchísimo la muerte de Pablo VI, tanto que el día en el que muere se acerca y tiene un pequeño infarto. Así lo dijo el doctor cuando de ahí se tuvo que ir al hospital, y si por un dolor muy profundo, un estrés muy grande, tuvo como un pequeño infarto. Sigue su camino con Juan Pablo II, que después en el 84 le pide dejar la vida consagrada para dedicarse a los laicos. Sufre un poquito ese paso,
al inicio y se lo confiesa al Papa, y Juan Pablo II le dice: te estoy entregando la parte más amplia de la Iglesia, ¿no? Los laicos. Así que bueno, ahí también se dedica a los laicos de todo el mundo. Algo que sabemos es que ayudó de cerca Juan Pablo II algunos dicen creador de las Jornadas Mundiales de los Jóvenes, y estuvo presente en todas, hasta que cuando estuvo muy enfermo en la última no pudo participar en París, porque él en esos años descubre que está enfermo, y él vive por 11 años esa enfermedad. En los primeros años no fue tan grave que no lo paralizó, pero bueno, ya en los últimos años sí. Sobre todo en el último año. Antes de llegar a la vuelta del Padre, que tengo acá escrita por el cardenal que va a venir a beatificarlo, subsecretario, Vergés fue secretario de Pironio por 24 años y vino muchas veces a 9 de julio, así que lo conoce. Creo que un poco recorriendo su vida, uno descubre cuántos dones entregó a la Iglesia y cómo se entregó a la Iglesia. Se podrían seguir profundizando, por ahí después si hay alguna pregunta podemos o entrar en más detalles, pero yo les digo personalmente, preferí, en vez de seguir uno de los tantos temas que se podrían seguir sobre su teología, su pensamiento, su visión, su trabajo, prefiero contarles lo que a mí personalmente me ayuda de seguir estando cerca de su vida y sus escritos. Lo que admiro profundamente del cardenal y que me hace bien y que me nutre espiritualmente es cómo él mantuvo siempre ese equilibrio que más pasan los años, más me doy cuenta que no es un equilibrio descontado, que es el de estar siempre al frente, jamás indiferente a la realidad. Fue obispo de Mar del Plata durante la dictadura, recibiendo amenazas, acompañando familias a las que le habían matado personas muy cercanas, siempre al frente en el Concilio Vaticano II, siempre al frente en una iglesia latinoamericana que no podía desconocer a los pobres, a los más frágiles, siempre en acción, en la palabra, en la predicación, en la cercanía, pero siempre al mismo tiempo un hombre de Dios contemplativo. Él siempre decía en todas sus meditaciones que no podemos dejar de ser hombres y mujeres de contemplación, profundamente contemplativos. Y por eso, vieron que con los santos a veces damos como títulos: él es el hombre de la esperanza. Y a veces uno dice, bueno, ¿qué quiere decir? Porque testigo de esperanza, testigo de esperanza. Yo creo que es un testigo de esperanza porque él tenía la mirada en lo eterno. Pero mientras miraba en lo eterno no se le escondía todo lo que iba mirando, ¿no? Él tenía las raíces en el cielo, lo pienso así. Y podía contemplar esa realidad que era muy difícil. Él en el 83, creo, escribe Meditación para tiempos difíciles, que es uno de los textos más bellos de Pironio para mí, y que si lo leemos hoy parece que está hablando de lo mismo. Al inicio dice, no puede ser, los hombres se están matando entre ellos, hay división. Bueno, creo que lo podemos leer hoy en Argentina y nos queda perfecto. Pero en medio de esos tiempos difíciles, él, desde la conferencia episcopal, la segunda conferencia en Medellín, escribió un texto también sobre Cristo, Señor de la historia, ¿no? Él podía intuir, por su grande fe, por su capacidad de contemplar y de rezar, de ser hombre de oración, podía contemplar en la realidad, en la historia, no evadiendo, no haciendo espiritualismos, en la historia difícil que le tocó vivir,
que Cristo resucitado ya era victorioso en esa historia, que desde que Cristo entró en la historia, nosotros no podemos que ser hombres y mujeres de esperanza, porque nosotros tenemos esa certeza interior de que la resurrección ya está permeando la realidad, ¿sí? Creo que esa fue como su clave, esa integridad profunda entre ser un hombre de muchísima oración, de contemplación y al mismo tiempo de abrazo a la realidad con todo lo que significaba, y por eso, porque era un hombre de Dios y era un hombre que con las raíces en el cielo podía también descubrir que en medio de ese dolor, como eran los años de 70, 80 para el mundo, para América Latina, para la Argentina, ya descubrir que Dios estaba presente y que la palabra definitiva es la palabra de lo eterno, ¿no? Que estamos en camino hacia el cumplimiento. Eso creo que es como lo que más me ayuda de Piroño, me edifica, me llena de consuelo y lo siento cuando lo leo, un padre. Creo que estamos todos necesitados de paternidad, de maternidad espiritual, y bueno, la encontramos en los hermanos que caminan con nosotros, pero creo que en Piroño también la podemos encontrar. Creo que Él nos puede regalar eso. Como Él decía, podemos recibir de Él paternidad, amistad y fraternidad, porque es padre, es hermano y es amigo. Así que bueno, eso es Piroño también para mí, más allá de su dimensión un poco más teológica. Y quiero terminar con su vuelta al Padre. Fernando Vergés, el cardenal, hoy Vergés, cuenta en un texto cómo fueron los últimos días de Piroño. A ver si lo encuentro. Bueno, Piroño muere el 5 de febrero y él cuenta sus últimos días. Yo voy a leer desde el 4, desde el día anterior. El día 4 de febrero, hacia el mediodía, invocó nuevamente a la Virgen de la Luz y de la Esperanza. El padre Carlos le ofreció rezar una Ave María y al terminar, el cardenal se detuvo en la última frase: ahora y en la hora de nuestra muerte. La repitió 3 veces y concluyó: amén, amén, amén. Después, dirigiéndose a los que estábamos allí, nos dijo: gracias, adiós, adiós, los espero en el cielo, les doy mi última bendición. En la tarde volvimos a celebrar la Eucaristía en su escritorio. Después de la Santa Misa, llegó de Argentina el padre Pedro Traveset, gran amigo de Monseñor, párroco por muchos años el 9 de julio. Monseñor Piroño lo reconoció y le dio un gran abrazo, pero no pudo ya decirle nada. Sin embargo, demostró su gran alegría de verlo. Al día siguiente, terminada la Santa Misa, rezamos la recomendación del alma. Después, el mismo Monseñor Carlich dirigió el rosario. Mientras tanto, su respiración se hacía más débil. Terminamos el rosario y justo cuando concluíamos la Salve Regina, Monseñor Piroño entregó su alma a Dios. Era la 1 de la tarde, hora de Roma, del día 5 de febrero, primer jueves del mes. Guarachino, en la homilía al día siguiente, dirá: nos falta aquí, en la tierra, un sabio y un amigo, pero lo tenemos en el cielo, como fiel intercesor y vivo modelo en la memoria de nuestro corazón. Bendito sea Dios. Bueno, ahora lo tenemos como intercesor, creo que es lindo crecer en esta amistad con Él, ¿no? En esta filiación también, hacernos siempre más hijos de su paternidad y amigos y amigas de Él, para seguir recibiendo ahora más que nunca la gracia
de su santidad. Así que bueno, eso era un poquito lo que quería compartirles. María Inés, no sé si querés compartir algo o... Y preguntando a Victoria si quiere hacerte alguna pregunta. Sí, si tienen alguna, no sé si puedo responder a todo, pero si hay alguna cosa que por ahí no pude profundizar o quieren saber, no hay problema. ¿En qué año falleció el cardenal? En el 98. En el 87 se enfermó y en el 98 falleció, 11 años después. Presentó la denuncia a los 75 años, pero permaneció ahí en Roma y siguió ayudando hasta que el cuerpo no se lo permitió más, pero siguió colaborando, no ya como presidente del Consejo para los Laicos, sino en diferentes ámbitos en los que ella estaba colaborando. Participó hasta el final en un montón de... A los 78. Todavía no los había cumplido, 74. Por ahí si tienen algo más para, como amigos y vecinos de Pironio, si por ahí tienen algo para compartir. Carla, ¿qué te dice hoy Pironio con esta beatificación? Bueno, eso que les Porque compartía. hasta ahora ha sido nuestro amigo, nuestro padre, nuestro hermano y ahora es un santo. Sí, creo que un poco lo percibíamos ya así, ¿no? Ahora está nos alegramos porque la iglesia lo reconoce y lo podemos celebrar juntos y vamos a poder decir sin escondernos mucho Beato Cardenal, porque con las hermanas ya lo estábamos un poco rezando, la verdad. Pero creo que es eso. Por ahí lo que sí, no quedarnos en las frases que dicen de él, ¿no? Como que le hemos puesto títulos, testigo de esperanza, amigo de Dios y de los hombres. Son todas cosas verdaderas y bellísimas, pero creo que en este tiempo de gracia que tenemos como regalo y como iglesia diocesana de tenerlo tan cercano, por ahí nuestra tarea es un poco eso, ir profundizando todas esas cosas que sabemos de él, ¿no? ¿Por qué es testigo de esperanza? ¿Y por qué hoy me puede hablar como santo en la iglesia de hoy, ¿no? Hoy que estamos tratando todos de caminar juntos, cómo hizo él, cómo hizo la iglesia de ese tiempo. No para repetir ni para copiar, sino para inspirarnos y también intentar nosotros. Sí, eso son muchísimos los textos, las oraciones, las cosas lindas que escribió, reflexiones, predicaba muchos ejercicios espirituales, así que por ahí uno que no tiene por ahí tanto deseo de estudiar cosas difíciles o teológicas, por ahí se puede poner a rezar con textos de meditación que le hacía. Eso por ahí, como ir preparándonos, no recibiendo todo de lo que viene, de lo que pueden contar y comunicar, sino también cada uno hacer su camino de amistad con él. Sí. No, quería hacer un comentario. Yo no soy nativo de acá. Tuve la oportunidad de conocer a Monseñor. Y una de las cosas que a mí me quedó grabado, y me gustaría que la iglesia tomara esa sencillez que él tenía para transmitir el Evangelio. Él, en pocas palabras, lo dejaba a uno inundado de la palabra. No irnos por las ramas, porque eso cansa. Y eso lo he experimentado en mis hijos, que me han dicho, papá, me aburro. Pero sí, la iglesia
Creo que no se improvisa eso igual. Me parece que nace de sus desiertos cotidianos. A él le gustaba mucho, aparece muchísimas veces porque en realidad se repite como todos nosotros, ¿no? No es que todos los días decía algo nuevo. Vamos encontrando con una madurez diferente desde los textos de los años 50 hasta los últimos, por ahí el mismo eje, pero bueno, profundiza. El hombre nuevo que es Cristo adora al Padre y sirve a los hombres. Predica la buena noticia del reino, llamando a la conversión y multiplica los panes. Perdona los pecados y resucita a los muertos. Él tenía la presencia de Cristo que se daba a los hermanos, se entregaba, pero tenía siempre su desierto, su monte para estar con el Padre. Yo creo que esa predicación nacía de ahí, de ese monte y de ese desierto. Ana, ¿tenés algún libro especial que nos va recomendando? En este momento, más que un libro, es un texto que además es fácil de conseguir, se puede descargar o podemos mandarlo. Lo mandamos a Fanny, a Flor. Meditación para tiempos difíciles. Es bellísimo, no es largo y creo que para el nuestro hoy es muy lindo. Ese es uno. Después, bueno, también son lindas las biografías que hablan de él. Los libros en los que están sus meditaciones, de los ejercicios. Carla, pedimos la oración de Monseñor Filomeno de Ávila, que nos mandó a nosotros cuando falleció mi papá. Mi papá me venía a mí, el padre de Vito de la Mía me murió también. Me venía a mí y me decía, familia Gualdón, porque nosotros nos creamos acá con Vita. Él fue el que las trajo. Falleció Carlito del Carmelo y volvió al cielo, pero el santo también. Falleció en acto sagrado. Y nos manda una tarjetita que yo la vi para la
Bueno, si les parece, entonces terminamos este momento y siempre con una oración del cardenal. Señor, te he encontrado, pero no me quedo aquí. Porque te he encontrado, Señor, me siento inmensamente feliz y veo que mi vida cambia. Porque te he encontrado, Señor, y tú eres mi esperanza, veo que en mi corazón lleno de tristeza, de pesimismo, de cansancio y de desesperanza, ha brillado otra vez la esperanza. Pero sobre todo, Señor, porque te he encontrado y tú eres mi hermano y amigo, que te me das en la fracción del pan, yo descubro que no puedo guardarte para mí solo, que tengo que salir, que tengo que partir el pan con los hermanos, que tengo que gritarles a estos hombres en mi ciudad, en mi barrio, en mi casa, en mi oficina, que sí, que es verdad que tú has resucitado, que vas haciendo el camino con nosotros, que nos das la palabra, nos explicas la cruz y nos repartís el pan. Que Nuestra Señora de la Esperanza, Nuestra Señora del Camino, la pobreza y el servicio, nos acompañe, haga luminosa nuestra ruta, gozoso nuestro encuentro y firme nuestra esperanza, que así sea. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias y gracias a las hermanas. Bueno, le damos muchas gracias a la hermana Carla por haber estado presente entre nosotras, haber compartido esta riqueza sobre el cardenal Piroño. Y bueno, podemos invitarla para que vuelva, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias a todos por haber venido, por haber participado. Y preparamos unas estampitas con una frase del cardenal Piroño que están al lado de la Virgen o ahí de San José, que pueden llevar. Gracias por venir. Bueno, desde el monasterio San José de 9 de julio, la palabra de la hermana Carla Zapulla, de Trenquelauquen, dándonos este semblante de Eduardo Piroño, que es la preparación camino a la beatificación. Y bueno, si bien no lo conoció, lo está mostrando desde los aspectos mismos, como ella misma lo ha señalado, y en todo ese camino. Bueno, bien, bueno, gran curiosidad, se encuentra la intendenta electa, María José Gentile. Bueno, ya que has estado escuchando, ¿qué reflexión haces de lo que acabas de escuchar precisamente de la hermana Carla Zapulla? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Y bueno, la verdad que reflexiones que nos llenan el alma y que nos acercan un poquito más a la vida de nuestro cardenal, ¿no? Del padre Eduardo Piroño, y bueno, es conocer un poquito más de su vida, que ya todos estamos más o menos, fue bueno, quien nos guió, digamos, algunos lo han conocido, otros lo hemos leído, quien nos ha guiado espiritualmente acá en 9 de julio, y seguramente a partir de esta beatificación podremos llevar su imagen y su oración a más vecinos, ¿no? Para que lo puedan conocer. Un encuentro realmente hermoso, y ojalá que bueno, este mes que queda para organizar todas las festividades de su beatificación, bueno, nos puedan acompañar toda la comunidad. Bueno, y seguramente ya va a estar asumida el 10 de diciembre, este suceso va a ser el 16, 6 días después, seguramente vas a estar en Luján. Seguramente, ahí estaremos acompañando a la iglesia y bueno, y a toda la comunidad de 9 de julio, porque insisto, es
es nuestro guía espiritual, es nuestro, ¿sí? Es nuevejuliense y bueno, todos lo tenemos en nuestras oraciones, en nuestras lecturas, así que seguramente va a ser un momento muy emotivo para todos. Bueno, a lo mejor entre tus planes está el impulso del turismo, como se viene haciendo cada vez más, y a lo mejor aflora el turismo religioso. Bueno, yo creo que es un punto más, pero bueno, hoy no tenemos que sacar el foco de lo que hemos logrado, lo que tenemos y que realmente la beatificación del cardenal de Eduardo Pironio es un logro de la Iglesia, es llevarlo al lugar donde debió estar siempre y hoy las hermanas decían, bueno, nosotros ya lo habíamos beatificado ya hace tiempo y bueno, ya hoy que la Iglesia, la máxima autoridad de la Iglesia así lo haga, bueno, es realmente una alegría importante. María José, muchísimas gracias por el gesto y la predisposición de este diálogo con Cadena 9. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, gracias a vos. Bueno, la palabra de María José Gentile, quien va a asumir como intendente de 9 de julio el próximo día 10 de diciembre, presente en esta charla, un camino a la beatificación de Cardenal Eduardo Pironio, ya beato Eduardo Pironio, y charlando precisamente con las personas acá y sobre todo con la hermana Carla Zapulla, en italiano Zapulla, que dio esta semblanza sobre Eduardo Pironio. Bueno, que Dios los bendiga y hasta un próximo encuentro. Otro servicio de Cadena 9 directamente desde el Carmelo San José de 9 de julio.